CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es viernes 2 de marzo de 2012 y es usted bienvenido a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Aráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través de laprensaarafica.com y también a quienes nos ven a las 9 de la noche en Canal 25. Pueden enviar ustedes sus comentarios si lo desean. Estamos en la recta final del proceso electoral y en menos de 9 días nuestro país estará eligiendo a los diputados y alcaldes a nivel nacional. Este viernes damos seguimiento a este proceso, conociendo la opinión de quienes participan directamente en el evento electoral, están preparados para el 11 de marzo. En estudio nos acompaña este día el doctor Orlando Cabrera Candray, él es el director ejecutivo del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y también candidato a diputado por el departamento de Usulután. Doctor, es un gusto, bienvenido. Buenos días, licenciado, gusto saludarlo. Bueno, doctor, para comenzar, es el único candidato que la encuesta del EPG Datos mostró que la gente en Usulután le recuerda prácticamente de forma instantánea, es decir, de forma automática. Eso, desde luego que tampoco lo hace ya diputado, pero díganos, ¿qué le significa esto? ¿Cómo lo interpreta el dato? Esto significa un resultado de un trabajo técnicamente bien elaborado, de hablarle a la ciudadanía de Usulután, al pueblo de Usulután, con la verdad y con la fuerza que eso da. El decirles con franqueza que tenemos que estar los políticos más cerca de la ciudadanía en Usulután, que es necesario que nos acerquemos a los alcaldes municipales independientemente del color político y que demos diagnóstico de qué es Usulután en la zona oriental y qué es Usulután en El Salvador. Mire, licenciado, Usulután es el departamento más extenso de El Salvador, tiene 23 municipios, tiene el segundo municipio de mayor extensión territorial de El Salvador. Tiene la bahía de Jiquilisco, que es una de las bahías más grandes al Océano Pacífico del continente americano. Y tiene los bosques salados más grandes de El Salvador. Tiene azufre, tiene yeso, puertos, aeropuertos. Tiene una hidroeléctrica al norte, a la 15 de septiembre. Tiene varios pozos geotérmicos en Berlín, Alegría, Mercedes Umaña. Esto lo hace un departamento rico, geopolítica y geoestratégicamente importantísimo para el país. Lo que sucede es que ha estado con ciertos divisionismos el departamento. Por ejemplo, usted llega y dicen, es que los del norte, es que los que son del norte, es que los que son del sur. Y se comienza a dar cuenta que esos 23 municipios no están integrados. Y si algo nos enseña la historia es que pueblos que están no integrados, luego, seguramente van a ser entregados. Bueno, pero ¿por qué ese divisionismo? Siendo, bueno, el país en sí mismo es pequeño. El país y no digamos pequeño. el departamento de Bueno, Usulután, o sea, pero hay esa visión así es como la realidad, que de Lempa para allá, que por cierto el río Lempa es parte del departamento de Usulután, porque ese límite con el departamento de San Vicente, se comienzan a hablar de esas cosas, que uno al principio cree que es un folclore, pero luego usted se comienza a dar cuenta que hay diferencias fundamentales en la percepción y en las posibilidades que le dan a la gente. Mire, por ejemplo, de Berlín, que es donde yo nací, y tengo una clínica, allá está mi mamá y nuestras cosas. Hace 42 años hubo un diputado de Berlín. Y si usted comienza a ver todos los municipios del norte, cuáles han sido sus cuotas de participación política, se va a dar cuenta que han estado de alguna manera marginados. Pero usted se va para el sur también y se da cuenta de que las cosas no funcionan tan bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la estructura política ideológica que maneja estos temas de la política de Usulután, que la estructura social y la infraestructura económica de la zona necesitan estar más concatenados para que tengamos más éxitos en lo político, en lo económico y en lo social. Y esto hay que agregarle que el departamento de Usulután fue fuertemente golpeado en el conflicto armado, en la guerra civil que tuvimos. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco más del desarrollo no solo de Usulután, sino de la zona oriental del país, porque hay quienes en algún momento han dicho, bueno, en el país prácticamente hay 2 o 3 países y uno se marca desde el río Lempa hacia el oriente del país, ese es otro país. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Yo quiero que nos entretengamos un poco en otros aspectos que tienen que ver con el lado de su participación, de cómo está corriendo por la Diputación en Usulután, sobre todo el hecho de cómo se va hoy a votar, por ejemplo, por personas, de cómo se va a votar
de la opción que tienen los votantes de elegir sobre la bandera, pero también elegir sobre el rostro del candidato a diputado, bueno, que es el caso suyo que aparece en el EPG Dato bastante bien posicionado, pero el hecho de que en el caso suyo muy particular, que también es director ejecutivo del COENA, ¿le da esa cierta ventaja a usted en la participación sobre los otros contendientes o no? No, quizás al contrario. Quizás fue totalmente al contrario. Mi participación como candidato entra a solicitud de algunos candidatos, de algunos alcaldes del departamento de Usulután, y también a una solicitud de ciertos sectores activos de allá de la sociedad de todo el departamento de Usulután. Eso me hace finalmente aceptar por miles de variables que yo no voy a mencionar ahora, pero cuando llego bastante tarde. Y cuando aparece este posicionamiento que ahora tengo de acuerdo al EPG Datos, se debe exactamente a que llego y digo lo que realmente pienso dentro de un contexto político ideológico de lo que es Arena, un partido liberal, democrático, en un contexto republicano y nacionalista. Y comienzo a expresar conceptos como los que le he vertido y otros como estos, que es necesario llevar crecimiento y desarrollo al departamento de Usulután, pero que además es fácil decirlo, pero difícil construirlo. Además de que Usulután, siendo un departamento bastante agrario, porque más de la mitad de su población vive en las zonas rurales, no es urbana, entonces la forma también de hacer propaganda ya política o de cualquier otro tipo no es igual a la forma en que se hace en la capital o en San Miguel. Fíjese usted que allá hay como 6 o 7 canales de televisión locales. Ve que eso es bastante, una serie de emisoras, solo que en una zona 2 o 3 municipios lo ven, 2 o 3 municipios para allá no lo ven, y comienza usted a tener toda esa como parcelización de las señales. Las calles aparentemente están bien, pero no es cierto. Usted va a zonas como San Francisco Javier, San Agustín, donde las calles están destruidas, son de tierra, pero por otro lado usted se da cuenta de que todavía hay muchas rencillas. Mire, el partido que ideológicamente estuvo en la guerra y que ahora gobierna, mantiene dividida la sociedad. Por ejemplo, puedo decir el municipio de Jiquilisco, donde hay cuotas muy importantes de agresividad y violencia. Cuando uno llega, le vuelan toditita la propaganda, le destruyen las vallas. Yo he hecho denuncias nacionales e internacionales sobre la agresión que he sufrido en mi propaganda política. Entonces usted se da cuenta que hay algunas condiciones como que todavía en Usulután hubiera guerra fría, como que todavía la guerra fría ahí todavía sigue caliente. Bien, vamos a una pausa. Cuando regresemos me interesa que comencemos a hablar un poco de qué es Oriente, qué significa Oriente, sobre todo por lo que decíamos, le planteaba al inicio, de cómo se trata de ver a veces desde el río Lempa para allá, es un país distinto. Si estamos hablando de eso, ¿qué es lo que está pasando? La otra parte que me interesa explorar con usted también es qué ha pasado con el Partido Arena en la zona oriental en términos generales. Sí. ¿Por qué no vemos la misma fortaleza y se expresa en las encuestas? La misma fortaleza que tiene Arena en la zona occidental del país, ¿por qué no la tiene ahora en Oriente? Cuando en la época de la guerra, si no mal recuerdo, era el inverso. O sea, había una fortaleza importante en la zona oriental. Vamos a hablar de esos temas. Volvemos después de la pausa comercial. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario, y gracias a Dios, ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal
porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bien, está con nosotros en nuestros estudios el doctor Orlando Cabrera Candray. Él es director ejecutivo del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y también candidato a diputado por el departamento de Usulután. Doctor, le decía, Usulután en sí mismo, en la zona oriental, pero particularmente Usulután era el granero del oriente, ¿no? Ese era el título. No sé si todavía Usulután se le puede llamar el granero de oriente a estas alturas o en qué se ha convertido Usulután. Bueno, miren, desde cuando éramos niños y estudiábamos, nos enseñaban que Usulután era el departamento de la República. Yo sigo diciendo que Usulután es el granero de la República, solo que en este momento es un granero vacío. Entonces nos cabe volverlo a llenar. Tenemos las tierras, una de las tierras más fértiles de El Salvador, y tenemos todo tipo de productos que salen de allá del departamento de Usulután. Lo que sucede es que hay que integrar los 23 municipios, hay que integrar la cabecera departamental a los 23 municipios, pero hay que integrar también Usulután a la zona oriental, de tal manera que, por ejemplo, aquel desarrollo y crecimiento que está teniendo San Miguel tenga repercusiones en Usulután como en las demás cabeceras departamentales, como en todos los demás municipios. Es decir, de alguna forma distribuir el desarrollo de la zona. Así es, y esto pasa por la política, esto pasa por entender que la política es servicio, pero que hay que hacer puentes de entendimiento con la empresa privada, con los trabajadores, con los jóvenes, con las mujeres, con todas las fuerzas vivas involucradas. Acabar con eso que uno oye desde niño, que del río Lempa para allá como que fuera otro país, si representa 1/3 de la población y representa 1/3 del territorio nacional. Ciertamente la historia nos dice que del río Lempa para allá todos estaban los pueblos lencas, estaba toda la gente del Chaparrastique, que ahora hasta el volcán lleva ese mismo nombre de San Miguel. Entonces, pero esas situaciones de hace 500 años tenemos que superarlas. ¿Y cómo es que las vamos a superar? En primer lugar, que personas que nunca hemos estado de lleno en la participación política electoral asumamos el papel serio y de compromiso de entrar a la política y de querer participar y llegar a puestos de elección popular, porque es bien fácil estar criticando y diciendo, pero cuando se le va a decir a don fulano acepta ser candidato a alcalde, acepta ser candidato a diputado, no, entonces de ahí usted ve que la Asamblea Legislativa de alguna manera ha estado desprestigiada, las encuestas así lo vienen manifestando en los últimos años, entonces tenemos que llevarle prestigio a la Asamblea Legislativa, viendo la Asamblea Legislativa no como una agencia de empleo, uno no debe de ir ahí por un salario, uno debe de ir ahí porque quiere servir desde la política, y entendiendo que es transitorio no vivir de eso, sino que llegar a hacer aportes muy importantes. Además, la Asamblea Legislativa no debe verse como escuela o como kinder, donde se va a aprender, sino que donde se llega a dar, donde uno debe tener un arsenal académico, político, politológico importante, donde puede utilizar ciencia y tecnología para dar diagnóstico de la realidad nacional y a través de políticas públicas incidir en esa realidad nacional. Bueno, vamos a ir por partes porque quiero que nos entretengamos más siempre en la zona oriental del país, particularmente en Usulután. En términos de propuesta, ¿cómo se está planteando Oriente entonces dentro de la plataforma legislativa del Partido Arena? Es decir, ¿cómo se está viendo para poder reactivar? Recuerdo que hace muchos años atrás incluso hubo la posibilidad de instalación de maquilas en Usulután. Sí. Bueno, hay unos galerones, si no mal recuerdo. El Parque Industrial Concordia. Pero Concordia sigue funcionando o no? Pues mire, para mí que eso no funciona. Ese está un espacio ahí muy importante que debe ser rehabilitado. De acuerdo. Entonces hablemos de esos puntos. Es decir, ¿cómo se perfila dentro de la plataforma legislativa de Arena el desarrollo de la zona oriental del país? No hablemos exclusivamente de Usulután, sino de la zona. Sí. Mire, decirle con perfecta claridad que cualquier candidato a diputado de nuestro partido tiene una plataforma legislativa que es la plataforma legislativa del partido. Claro. No puede llegar con su propia plataforma. Pero, como político, tiene un rol a desempeñar.
y debe tener la propia visión de su departamento y debe tener la propia visión de la zona a la que pertenece, en el caso de la zona oriental. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, en definitivo, hacer puentes para que la zona oriental se ligue directamente con la zona central y la zona occidental. Y además de eso, invitar a los que invierten en el país, nacionales e internacionalmente, y llevar un discurso de confianza que genere certidumbre y de ninguna manera incertidumbre. Entonces, el discurso político, el papel político es importantísimo porque se une al papel económico de los sectores activos de la economía nacional. Eso es lo que tenemos que hacer en la zona oriental y dejar también de estar con rivalidades locas, que Oriente, que San Miguel, que Usulután, cuando El Salvador es pequeño, ya lo hablamos al principio, y tenemos que hacer esas interrelaciones que son vitales. Y ese es un papel de los políticos, acercarnos a la gente, acercarnos a la sociedad civil y ser intermediarios idóneos entre el Estado y la sociedad civil. Ahora, doctor, pero es posible que en este país se pueda, los políticos, los candidatos, el caso suyo, usted representa a Usulután, sí, y me decía, bueno, tienen una plataforma legislativa que es la plataforma legislativa del partido a nivel nacional. Es decir, tampoco el partido establece una plataforma para Usulután, una para San Miguel, claro, y otra para La Unión. En Estados Unidos, claro, es otra cosa. La gente responde a los estados. Incluso un congresista de un estado X puede votar en contra de otras iniciativas de su mismo partido, si no va en consonancia a lo que él representa por ese estado. ¿No será que en este país se puede aspirar a eso, a que usted, por ejemplo, pueda en un momento determinado tener su propia plataforma legislativa para el departamento de Usulután? Mire, en el contexto político ideológico de Arena, yo no veo ningún inconveniente ideológico, de ninguna manera. Un diputado ciertamente llega a la Asamblea Legislativa a través de un partido político, en ese contexto político ideológico. Pero en la discusión de los temas nacionales debe y es esencial que tenga opinión propia, sustentada, sobre qué piensa sobre aquel determinado tema y defenderlo también sustentadamente en su fracción legislativa e intentar incidir en su fracción y en toda la Asamblea Legislativa, porque finalmente un diputado se debe al pueblo salvadoreño, no se debe a ninguna cúpula. Y además porque los partidos políticos no tienen dueño. Por eso, pero se puede aspirar a caminar en ese sentido, es decir, que en un momento determinado pueda haber una votación diferenciada en la Asamblea Legislativa y que no implique eso la expulsión o la marginación de ese parlamentario que no esté votando en bloque como se ha acostumbrado a hacer. Yo creo que no solo se debe de aspirar, se debe de comenzar a practicar la posibilidad que en la diferencia se busque lo más adecuado para el país. Yo no tengo ninguna duda que tengo el arsenal, como les decía, académico para entender cuáles son mis limitaciones políticos y politológicos y para emitir opinión propia sobre un determinado tema y discutirlo vehementemente sin ofender y sin faltar el respeto a nadie. Ya, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, sí quiero que me explique un poco de manera más puntual cómo se reactiva la zona oriental del país. En dos escenarios. El escenario económico, que es el que le importa muchísimo a la gente porque tiene que ver con su actividad diaria, con llevar el sustento a sus casas, y la otra es cómo se reactiva en términos políticos para el Partido Arena. Bueno, vamos a una pausa, volvemos. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder
para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bien, doctor, le consultaba, en términos de reactivación, le decía la reactivación económica, la parte que tiene que ver con país y la reactivación política del Partido Arena, de cómo puede volver a ser el Partido Arena lo que era en el pasado, en la zona oriental. Pero bueno, en la parte económica, ¿cómo se reactiva la zona oriental? ¿Cómo se reactiva Oriente? ¿Cómo se logra reactivar más ese Parque Concordia, por ejemplo? Uno se queda asombrado de la forma en cómo evolucionan los pueblos y cómo evoluciona la gente en su condición diaria, en su condición familiar y todo eso, cuando ve, por ejemplo, la instalación del Grupo Calvo en la Unión. Sí. O sea, eso es evidente cómo le transforma la vida a la gente. Entonces, ¿por qué generación de empleo? En el caso de Usulután, por ejemplo, ¿cómo se puede ir logrando eso? Mire, Usulután es un departamento bastante agrario, bastante agropecuario. Claro. Pero también la parte de los servicios no puede quedarse afuera, ni la parte comercial ni la parte industrial. Uno de los pensamientos que tenemos que tener con perfecta claridad es que hay decenas, centenas de manzanas de tierra que no están siendo cultivadas. Que hay un déficit importante en la producción de granos básicos en ese sector. Entonces tenemos que reactivar. Ahora bien, para reactivar esto, los diputados no son candidatos a presidente de la República. O sea, tienen que entender los diputados y tenemos que entender que tenemos un mandato constitucional que cumplir, pero el rol político, ese sí es el que se puede usar para tener intermediación idónea. Entonces, hacer que el aspecto agropecuario venga a funcionar, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que el CENTA se involucren llevando talleres, enseñándole a la gente inseminación artificial, generando técnicos en caña, técnicos en tierra, reactivando, y por ejemplo el Parque Concordia. Si los diputados comenzamos a acercarnos a los alcaldes municipales, independientemente del color político, y se comienzan a hacer invitaciones formales, cordiales, sinceras a inversionistas nacionales y extranjeros, y se les comienza a mostrar que allí se puede invertir, que tenemos, por ejemplo, cerca de ahí 3 puertos que ciertamente no son puertos internacionales de gran calado, como por ejemplo Puerto Varillas, Puerto Parada, Puerto El Triunfo, claro, pero finalmente son puertos donde se puede hacer transacciones muy importantes de carga o de cabotaje. Hay 2, 3 aeropuertos que no son también internacionales, pero que agarran aviones de buen nivel. Usted puede ver que comienza a ver la facilidad del transporte y está una extensión muy importante, pero hay que apostar el tema de educación, porque formar el recurso humano, ahí vamos a necesitar técnicos, tecnólogos, vamos a tener ingenieros, matemáticos, físicos. Eso es importante, pero eso puede llevar de otro lado. Pero mientras se siga dando desde el sector político un discurso confrontativo, es bien difícil que los inversionistas lleguen. Por lo tanto, la parte política es vital, no solo el discurso, sino que la acción para que el inversionista llegue y actúe y sea actor protagónico del crecimiento y el desarrollo, juntamente con el sector de los trabajadores. El sector turismo podemos reactivarlo en todos los municipios del sur. Tenemos playas tan bellas en Jucuarán como El Espino, todas las islas, San Sebastián, Rancho Quemado, La Pirraya, La Pirrayita, todo eso lo tenemos. Y al norte tenemos municipios importantes como Berlín, Alegría, Tecapán, Santiago de María, que pueden despegar en el turismo, pero también en la industria, en el cultivo y la industrialización del café. Además, ahí puede haber ecoturismo. Esto no es fácil, pero hay que diagnosticarlo. Ya existe un estudio de desarrollo, crecimiento y ordenamiento territorial que hace que el departamento de Usulután tenga 4 unidades diagnósticas. Al conocer estas 4 unidades diagnósticas, usted comienza a ver, por ejemplo, que en la tercera unidad diagnóstica está viendo un crecimiento poblacional, el de las viviendas, el eje Usulután-Santa María, donde las tierras están siendo más ocupadas para vivienda. Es necesario entonces conocer científica y técnicamente el departamento para hacer programas específicos de crecimiento y desarrollo.
con relación al tema de arena en la zona oriental. Antes de que pasemos a eso, bueno, me indican que vamos a un corte, porque sí me interesa conocer cuál es su opinión sobre Alba Alimentos, que es un proyecto que está desarrollando el FMLN y tiene que ver directamente, se supone, con la parte de reactivación agrícola. Bueno, ya en este momento están entregando créditos agrícolas. Y quisiera escuchar su opinión, pero debo ir a una pequeña pausa. Hablamos del tema después. Okay. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor, venimos hablando en el segmento pasado de la reactivación agrícola de la zona oriental, particularmente Usulután. Hemos hablado evidentemente de sus perspectivas de cómo poder hacer que el desarrollo económico implique una reactivación para la zona. Pero le decía, estábamos hablando en la parte agrícola, el FMLN está con Alba Alimentos. Es decir, ya está con mucha agresividad en las zonas. Estuvo con nosotros en algún momento acá en nuestros estudios Luz Estrella Rodríguez, la representante de Alba Alimentos en nuestro país, y ella explicaba que tienen incluso propiedades que son ya de Alba Alimentos y que van a comenzar a trabajar sobre esas propiedades. Ahora mismo ya están entregando créditos agrícolas. ¿Qué es eso para a usted que pertenece desde luego al Partido Arena? Y también como ciudadano, mire, reconstruir el tejido productivo agrícola del departamento de Usulután es decir que no está construido, entonces es aceptar que alguien lo destruyó. En el departamento de Usulután es donde hubieron ametrallamientos a actos ganaderos, incendios de algodoneras y cañas de azúcar, quemaron camiones con algodón y más allá de otros ataques que hubieron a la infraestructura vial como la destrucción de 2 puentes importantísimos, el puente Cuscatlán y el puente de Oro. Entonces, por eso es que es necesario reconstruir. Ahora, ¿usted cree que realmente esa propuesta, esa promesa que están haciendo de Alba Alimentos, que viene a resolver el problema, por los mismos que prometieron que la gasolina iba a bajar de precio con Alba Petróleo, que son los mismos que prometieron la fábrica de empleos, y a dónde está esa fábrica de empleos? Entonces, se cuestiona ya la legitimidad y la verdad de estas palabras. Mire, estos son realmente oligopolios nuevos que se están montando, que vienen finalmente a instrumentalizar al campesino. Y yo quiero decirle que la gente allá no crea que está conforme. Está con grandes cuotas de escepticismo y dudas, porque han sido burlados muchas veces. Si no, vaya a ver bajo Lempa. Ahora, ¿usted este proyecto lo ve exclusivamente con un esfuerzo estrictamente político, electoral? Yo lo veo como un esfuerzo político electoral, porque ¿por qué no lo hicieron hace un año o por qué no lo hacen después? Lo importante es que en este momento ellos lo que van a terminar haciendo es acaparando los alimentos, la producción de granos básicos de esa zona, negociándolos probablemente con Venezuela o con países afines, y finalmente nos vamos a terminar quedando sin alimentos, sin granos básicos, porque van a ser canjeados o van a ser utilizados para pagar el petróleo que nos está viniendo, o lo van a vender. Entonces tenemos que tener cuidado de que no vaya a suceder ese fenómeno. Pues yo no quisiera pensar que esa situación tan perversa se nos viene encima, pero somos obligados a pensar que puede venir. Esperemos los hechos, pero realmente ahí están algunas cosas que ellos mismos dijeron que iban a cambiar y miren, no ha cambiado nada. Muy por el contrario, estamos en una peor situación.
Pero bueno, ¿no cree usted que finalmente tiene su impacto? Digamos, si es político, electoral, puede tener su impacto en términos de que a la gente, bueno, sí se le está dando en este momento créditos, o sea, hay personas que van a resultar beneficiadas. En el corto plazo, no me cabe la menor duda, pero ¿qué se va a hacer con esa producción? Esa producción va a ser acaparada. ¿Y acaparada para qué? Para ser revendida en el mercado nacional. Ellos así dicen. Pero como son los mismos que nosotros ya dudamos porque nos prometieron que la gasolina iba a estar más barata y no está más barata, porque son los mismos que nos prometieron una fábrica de empleos y lo que ha habido es una fábrica de desempleo, entonces la duda metódica surge. Yo no debo ser los mezquinos como para desearles que les vaya mal. Yo quisiera que les vaya bien y que le vaya bien a El Salvador. Lo que sucede es que hay elementos significativos para dudar de esas intenciones. ¿Y usted cree que el agricultor en la zona oriente del país está viendo al alimentos con esos ojos? Pues es mire, decir, o está simplemente deseoso de que alguien le ayude y no importa cómo. Yo he estado en la zona sur, en el Bajo Lempan, toda la zona sur de Jiquilisco y de Berlín, todos esos municipios, y la gente, bueno, en primer lugar, poco conoce de este plan. Y en segundo lugar, los que conocen están con unas dudas muy importantes. ¿Y sabe qué dice la gente? Les vamos a agarrar el dinero a ver qué pasa. Si es como cuando pasan repartiendo camisetas muchos partidos políticos o candidatos, que la gente agarra eso, pero en el momento de votar, eso es diferente. Así es que yo tengo dudas muy significativas. Realmente hay que ver los hechos. Espero que nadie vaya a boicotear nada, sino que los hechos se den en concreto y que ojalá le vaya bien al país, aunque yo tengo mi duda. Entonces, políticamente no le dé futuro a un proyecto como este. Es decir, bueno, mire, no debería ser un proyecto político, debería ser un proyecto productivo. Lo que sucede es que aparece en un periodo electoral y lo van a tirar, si no me falla la memoria, en el municipio de Jiquilisco, donde es uno de los municipios más importantes para ellos, donde tienen un alcalde que, permítame decirle, de que realmente se comporta en una forma bastante grosera, ¿verdad? En términos electorales, sus posicionamientos. Hace algunos meses, un ingeniero agrónomo muy importante de la zona de Jiquilisco me decía que este señor había manifestado que iba a prohibir que se cultivara caña de azúcar en este municipio. Bueno, de eso es lo que estamos hablando, de una gran incongruencia entre los hechos y las acciones, entre lo que se dice y en lo que se hace. Ya. Vamos a otra pausa. Al regreso ahora sí hablamos entonces de cómo se ve el Partido Arena en términos de desarrollo político y electoral en la zona de Oriente. Okay. Volvemos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hemos hablado de reactivación agrícola, reactivación de la economía, pero bueno, reactivación del Partido Arena. Digo reactivación desde mi punto de vista en términos periodísticos, doctor. Claro. No sé ustedes cómo lo están viendo, pero bueno, y digo reactivación porque finalmente, basándose uno en las encuestas, por ejemplo, muestra cómo la fortaleza de Arena está más en la zona occidental, le decía, zona central un poco, y menos en la zona oriental del país. ¿Qué pasa ahí? Yo quiero decirle que nosotros vemos un escenario político electoral favorable.
acordémonos de dónde venimos, de una derrota electoral de la presidencia de la República. Y a partir de ahí el partido quedó con bajos índices, con bajos niveles. Y hemos venido subiendo a tal grado que en los últimos 10, 12 meses las principales encuestadoras serias de El Salvador ponen a Arena adelante en intención de voto para diputados e intención de voto para alcaldes. La zona oriental también no es la excepción. Mire usted, departamentos como La Unión y Morazán tenemos excelente desempeño del partido y de nuestros candidatos, tanto alcaldes como diputados. En el departamento de Usulután vamos a tener una votación muy importante a tal grado que podemos estar apostando a llevar a 3 diputados a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué departamento? Por el de Usulután. Usulután. Y inclusive a tener el 60% de las alcaldías del departamento. Recordemos que son 23 municipios. En el departamento de San Miguel el crecimiento ha sido menos importante, pero importante al fin, a tal grado que estamos asegurando el ingreso de 3 diputados a la Asamblea Legislativa y consideremos que solo tenemos 2. ¿Pero en qué radicó el decaimiento del Partido Arena en la zona oriental del país? A mi juicio hay muchas variables. Y una de las variables más importantes es que el fenómeno del transfugismo que se dio tuvo a muchos actores, diputados de la zona oriental, se fue uno de La Unión, de San Miguel, de Usulután, tuvieron un protagonismo muy importante. Pero esa es una etapa que ya pasó. El nuevo escenario electoral nos dice que Arena ha recobrado la fuerza que tenía e incluso ha incrementado su fuerza política. Y en ese sentido, ciertamente no tenemos la potencia electoral que estamos teniendo en la zona central y occidental, pero estamos teniendo la potencia electoral suficiente para tener más alcaldías y más diputados por la zona oriental, de tal manera que podemos sentirnos no con aires triunfalistas, pero sí con aires optimistas a tener un resultado electoral para alcaldes y diputados mejor que el que tuvimos en el 2009. Doctor, pero esta crisis de Arena en la zona oriental no pasó necesariamente por la parte de la conjunción que debía tener el partido con la base, con la militancia, de estar más cerca, más pegado al sentimiento de la gente. Bueno, esta es una pregunta que para mí es difícil porque yo no era del COENA en aquel tiempo, vea. Entonces, el COENA de aquel tiempo probablemente tuvo dificultades para acercarse con la gente, con las comunidades, con la dirigencia local, departamental. La actual dirigencia, que ha venido modificándose importantemente desde mayo del 2009 hasta la fecha, sí ha tenido un buen respaldo, ha dado respaldo político, ideológico a las estructuras del departamento y ha tenido un acercamiento no solo politológico, sino que político, franco con las comunidades. Y ese es el resultado que estamos teniendo ahora. Como le digo, la potencia electoral de Arena va a mejorar sensiblemente en la zona oriental. 3 años después de las elecciones de 2009, cuando perdieron la presidencia, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer de cómo se encuentra el partido Arena? Es decir, viéndolo ya en frío, ¿debió ocurrir o no debió ocurrir esa derrota? Bueno, mire, la respuesta para eso debe de hacerse en un análisis histórico retrospectivo. Yo lo que le puedo decir que a 3 años después, Arena ha recobrado su caudal electoral y hoy por hoy todas las encuestas lo perfilan que el 11 de marzo va a salir como la primera fuerza política, porque va a tener en el mapa político electoral, municipal y legislativo una fuerza suficiente para dialogar sinceramente con el Poder Ejecutivo y tomar las mejores medidas en nombre del pueblo salvadoreño buscando el bien común. Pero vuelvo, ¿les ha permitido a ustedes tener más contacto con la gente? ¿Será que el poder de alguna forma, 20 años de poder, también les distanció de estar más pegado al sentimiento, a lo que más duele a la población? Hombre, mire, el poder desgasta, no hay duda. Pero yo quiero decirle ideológicamente que Arena no surge apenas como un partido político para ganar elecciones. Y eso tiene que quedar bien claro. Arena, más que un partido político, debe verse como un movimiento liberal, de doctrina liberal que viene a servirle al pueblo salvadoreño. Y cuando se quiere hacer creer que un partido político es solamente una maquinaria electoral, se puede estar cayendo en un gravísimo error. Arena hoy por hoy debe ser un partido al servicio del pueblo salvadoreño en lo económico, en lo social y en lo político. Y así debe ser. No debe ser de otra manera, ni nadie debe sentirse dueño de Arena. Bien, vamos a otra pequeña pausa, vamos a regresar con más de la entrevista en línea.
El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan un par de segmentos para terminar la entrevista, doctor. Hablemos un poco de país, hemos hablado de la zona oriental, hemos hablado de Usulután, pero bueno, de país, de rumbo de país. ¿Cómo lo ven ustedes? A este gobierno obviamente le quedan 2 años y medio para terminar la gestión. Este es un gobierno ya de salida, pero que le queda bastante todavía. ¿Cómo se ve en términos de lo que pueda ocurrir? Porque todo el mundo coincide a estas alturas que, por ejemplo, el 11 de marzo... después de la medianoche, prácticamente a amanecer 12 de marzo. Hay un nuevo mapa político. Un nuevo mapa político, pero no solo eso, sino que estamos ya prácticamente en ruta a las elecciones presidenciales de 2014. Algunos dicen que ya estamos en campaña. Hemos leído, por ejemplo, algunas declaraciones de José Luis Merino, dirigente del FMLN, donde habla de que ellos ya tienen candidato a la presidencia. Obviamente no lo dan a conocer todavía. Pero ¿cómo se está viendo entonces el país? Mire, yo creo de que nosotros los salvadoreños vamos a un evento electoral en 9 días. Y obvio, hombre, para el 2014 vienen las presidenciales. Y tenemos que ver eso. Pero lo primero es, como Arena, ganar el evento electoral del 11 de marzo. Y después comenzar a plantear el evento del 2014. Las encuestas dicen que la gente en El Salvador no le ve rumbo al país, que el rumbo está equivocado. Entonces, esta es la gran oportunidad política, ideológica que vamos a tener como Alianza Republicana Nacionalista de replantear el país con un discurso sano, propositivo, vigilante, que defienda el sistema liberal democrático. Porque aquí lo que está en juego es eso. Está en juego el sistema liberal democrático versus el sistema socialista marxista-leninista, que ahora aparece bajo el ropaje del socialismo del siglo XXI, pero que no es más que el sistema comunista acompañado de los filocomunistas, aquellos que sin ser comunistas se prestan al juego de los marxistas-leninistas para que estos puedan llegar al poder y que son los primeros que son purgados después. ¿Y esto no es ver fantasmas en medio de todo esto? Por supuesto que no. Ahí tiene Corea del Norte, mire lo que está pasando. Mire el discurso del teniente coronel Hugo Chávez. Mire lo que pasa en Cuba, aunque Cuba el problema ahora es que ya no hayan ni qué hacer, es un estado fallido. Entonces están llegando a las medidas liberales para recobrar la economía y la dignidad de ese hermano pueblo. Pero volvamos, para 2014, ¿cómo va a ser el Partido Arena para convertirse, digamos, en una opción nuevamente a la presidencia? Es decir, ¿cómo van a convencer ustedes a los votantes en 2014 de que ustedes son la alternativa, evidentemente, ante el FMLN? Sí. El pueblo ya está diciendo en las encuestas que vamos adelante en intención de votos para alcaldes y diputados. El pueblo ya está diciendo que los 20 años de logros que tuvo Arena, porque Arena durante 20 años realmente construyó muchos logros para el país y el logro más importante fue la paz. El pueblo también nos está diciendo que tenemos que ser serios y comprometidos para buscarle rumbo al país. A mí no me cabe la menor duda que vamos a tener a un hombre que ame la democracia y la libertad en la presidencia de la República, y que el partido oficial en este momento va a perder las elecciones. Pero para eso hay que hacer un proceso, buscar perfiles y hacer un proceso que no puede ser largo, pero que debe ser participativo, donde las fuerzas vivas del país puedan realmente participar y darle vida a esto y sacar la persona más idónea, porque cada dirigente tiene su tiempo y cada tiempo tiene su dirigente. Me parece que este es un momento muy importante de reflexión,
para que la praxis política, que es acción con reflexión, nos lleve a tomar la mejor decisión. Pero ¿será que de la nueva legislatura que se configure después del 11 de marzo vamos a tener entonces a un candidato a la presidencia en el Partido Arena? Pues yo diría que pueden salir... ¿Cuál es el perfil que usted ve que se debe requerir para que alguien sea potencialmente candidateable para 2014? Miren, la primera parte yo veo que puede salir de la Asamblea Legislativa un candidato, por supuesto que puede, pero puede surgir de los trabajadores, de la empresa privada, de la misma estructura del partido. Arena, de acuerdo a mi juicio, no puede cerrarse a decir que tiene que venir de este sector o que tiene que venir de otro sector. Tiene que ser una mujer o un hombre comprometido con el país, que realmente defiende el sistema de libertades y que crea en la democracia representativa. Además, que tenga un instrumental técnico, político, politológico, de trabajo y servicio y experiencia para llegar a la presidencia de la República y que sepa armonizar los diferentes intereses de todos los sectores que conforman la sociedad salvadoreña. Vaya, una cosa es el perfil que ustedes como partido se pueden diseñar del perfil de candidato que van a ofrecerle a la sociedad, al país. Pero ¿cuál es el perfil que cree usted que está demandando en los nuevos tiempos, en este momento, ya la población? Esto es lo que le estoy diciendo. ¿Usted cree que es eso justamente? Un hombre que debe tener, un hombre o mujer que tenga experiencia política, que tenga compromiso y que tenga conocimiento en ciencia y tecnología y que además tenga ética en el ejercicio de la política. Porque ciencia sin ética no es nada, así como política sin ética no es nada. Y en estos tiempos que corren, la transparencia va a ser muy importante. No solo el discurso bonito, sino que los hechos. Es importante el historial de las personas. Y es importante qué es lo que quiere construir para El Salvador. Que no venga aquí con discursos fuera de sustentación, porque no va a pegar. Nosotros los salvadoreños lo que queremos, los que trabajamos, pues, los que pagamos impuestos y los que somos hoy por hoy clase media, esperaríamos a una persona de la clase media que represente los intereses de todos, de los que producen y de los que invierten en la producción, y de los que aquellos que por cualquier motivo están fuera de los sistemas, del sistema, que también se le pueda ayudar, que le dé a las mujeres y a los jóvenes una brújula de propósito. Bien, vamos a la última pausa comercial y regresamos al cierre. Hace 3 años parecía imposible que tuviéramos un parque como el Bicentenario y gracias a Dios ahora es una hermosa realidad. En la segunda etapa ampliaremos las pistas de caminata y bicicleta alrededor de todo el parque. Tendremos un canopy, torres de observación, más áreas de picnic, un aviario y un lago artificial. Estamos trabajando para que disfrutes con tu familia del mejor parque del país. Sé que cuento contigo. Votemos por San Salvador. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Doctor, entonces, no le he preguntado en su proyección, entonces, ¿cuántos diputados aspira a tener el Partido Arena después de esta elección y cuántos alcaldes? Yo creo que una aspiración razonable, es decir, 34, 35 diputados, es muy razonable, y decir más de 160 alcaldías municipales. Creo que me parecen muy razonables esos números. En base a las encuestas es factible que podamos tener esto. Ahora bien, esa intención de voto tiene que concretizarse en el voto del 11 de marzo y además de eso, cuidar el voto nacionalista. Nosotros estamos preparados con miles de personas, con miles de nacionalistas en todo el país para cuidar el voto dentro del contexto de la ley. ¿Van a desplegar
¿Tienen la posibilidad de tener la vigilancia completa de todos los Sí, por supuesto. Arena centros está de votación? con una potencia electoral para el día D excepcional. Son miles de nacionalistas que van a estar en todas las mesas y distribuidos en todos los centros del país. Doctor, ¿no le debilitó el hecho de que, claro, estando en el ejercicio del poder, estando en el gobierno, eso le da ventaja? Siempre ha sido así, pues quien está en el gobierno da ventaja para muchas cosas. ¿Eso no los pone en desventaja el hecho de que ahora ustedes no están en el poder? Muy por el contrario, nos fortaleció, porque ahora la gente está cuidando el voto nacionalista por mística y no por otro interés. ¿En qué lo ve eso, por ejemplo? Bueno, mire, en la forma en que la gente voluntariamente se acerca en todos los municipios, desde los más humildes a los más fuertes en El Salvador, también allá en Usulután, que quieren conformar parte de la Junta de Receptores de Votos, que quieren ser vigilantes, y gente que ha perdido el miedo a que los vayan a despedir del gobierno, y gente que ha perdido el miedo a las bravuras y a las matonerías de calle de muchos partidos políticos. Entonces, nosotros sí vemos que la mística republicana, nacionalística, de servicio al país, ha regresado al partido, y eso nos ha fortalecido, pues, como podíamos decirse, dialécticamente, que se fuera mucha gente, nos ha venido a fortalecer, porque ha venido la renovación y ha venido la innovación. ¿Cómo quedará la distribución proporcional, la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo veo a Arena con más diputados que el FMLN. Ahora, en términos de fuerzas políticas, va a ser muy importante el escenario que se va a plantear, porque va a haber una negociación más fuerte entre Arena y el FMLN. Finalmente son las fuerzas políticas más grandes de El Salvador, y yo creo que es una aspiración legítima de todos los salvadoreños que las dos fuerzas políticas más importantes se pongan de acuerdo sin marginar ni discriminar a las menores fuerzas políticas, porque no se trata de eso. Pero van a venir las alianzas, van a venir los reacomodos, ojalá que sean por intereses legítimos y legales al pueblo salvadoreño y no de otra índole. Ahora, esto va a implicar también otro tipo de relación, pregunto, del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, con el Partido Arena. Mire, la fracción legislativa de Arena, el Partido Arena ha tenido con el presidente de la República una relación muy respetuosa. Nosotros nunca le hemos faltado el respeto al presidente, ni jamás lo vamos a hacer. Entonces, pero eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo y que no vamos a tener críticas, pero siempre la crítica constructiva, la crítica que venga a abonar a que le vaya bien a este gobierno, porque eso es un hombre decente, una mujer decente va a querer que le vaya bien al gobierno para que le vaya bien al pueblo salvadoreño. Aquí no se trata de venir con mezquindería. Pero eso no quiere decir que en la nueva correlación de fuerzas que surjan en la Asamblea Legislativa no tengamos, por ejemplo, que presionar para que la inseguridad de verdad se comience a enfrentar. Nosotros hemos entregado un plan integral de seguridad para que el tema de salud, por ejemplo, que los hospitales vuelvan a tener medicamentos esenciales para atender a la población, que el Sistema Nacional de Salud funcione, que la infraestructura educativa se comience a recobrar gradativamente. Ya, quiero cerrar. Usted es médico. Yo soy médico de profesión. Exactamente. Entonces, la ley de medicamentos. Bueno, mire, la ley de medicamentos es un deseo que el pueblo salvadoreño ha tenido. Y yo lo he dicho en Usulután y quiero decirlo aquí en su programa. Ese ha sido una deuda que la Asamblea Legislativa ha tenido con el pueblo salvadoreño, el que haya una ley de medicamentos que venga a hacer que los medicamentos sean más baratos en El Salvador. Lo que, de mi punto de vista, debe quedar claro es que para que los bajen los medicamentos no es por decreto. Deben de participar los industriales, los intermediarios, los pacientes, los profesionales de la salud, todos deben de participar. Esperemos a ver qué pasa si el presidente la sanciona, esperemos si no hay modificaciones y esperemos si en la práctica realmente va a bajar el precio de los medicamentos. Como médico de la República le digo que los medicamentos en El Salvador me parecen caros, pero que sí, si tomamos en cuenta, pero de verdad en cuenta, todos los actores protagónicos en este tema, se puede terminar bajando significativamente el precio de los medicamentos. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, le agradezco que haya compartido con nosotros. Gracias. Muy gentil. Gracias, amable. licenciado. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Esperamos que descansen el fin de semana y nos vamos a ver el próximo lunes a la misma hora.